La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigos, bienvenidos a La Regla del Pomodoro. Gracias por acompañarnos en esta tarde, una tarde en la cual vamos a dedicar a conversar con nuestros invitados acerca de libertad de expresión, de regulación de redes sociales, de cuáles podrían ser las mejores prácticas para pensar en regulaciones. Y esto a pretexto de que hay varios gobiernos, comenzando por el gobierno de Donald Trump, que han anunciado que están dispuestos a imponer regulaciones. Sin embargo, estas no parecen ser las mejores prácticas para entrar o abordar acerca de esta temática. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, doy la cordial bienvenida a Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacon, que tiene su sede en Uruguay, experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de medios de comunicación y de telecomunicaciones. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, qué gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, César, es un honor. A las órdenes. Gracias, Gustavo. Y también damos la bienvenida a Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma de Colombia. Es columnista del Espectador y La Silla Vacía. Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Gracias, Carolina, por acompañarnos también en este programa. Gracias, César, por la invitación. Y finalmente tenemos con nosotros a Marian Díaz, analista de políticas públicas para Latinoamérica de la ONG Derechos Digitales de Chile. Su trabajo se enfoca en temas relacionados con la libertad de expresión en Internet, la vigilancia, la infraestructura de Internet y la seguridad digital. Gracias, Marian, por estar aquí en esta tarde. Y bien. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marian, a ti. El pasado 28 de mayo, recordemos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para eliminar algunas de las protecciones legales tradicionalmente otorgadas a las redes sociales. En concreto, la orden se propone modificar la llamada Ley de Decencia de las Comunicaciones, una legislación de Estados Unidos que ofrece una protección legal en ciertas circunstancias a plataformas como Facebook, Twitter y YouTube. Esta acción se dio luego de que Twitter por primera vez colocara advertencias con dudas sobre la veracidad en dos mensajes publicados en esta red social por parte del presidente de Estados Unidos. Ante este hecho y otros que vamos a analizar a lo largo de este programa, porque este intento de Donald Trump se une a otros intentos a lo largo de la región, en Brasil, en Argentina. En el contexto de la pandemia se han dado diversos intentos de diversos gobiernos de la región y también del mundo. Hay también casos en Hungría, en otros países, de intentar, a pretexto de combatir las noticias falsas o de, en este caso, en el caso de Trump, en realidad, por este intento de Twitter de matizar declaraciones polémicas de Trump. En este caso era un tuit sobre el voto electrónico, sobre que esto motivaba el fraude electoral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede abordar este tema de la regulación, ¿no es cierto?, de las redes sociales, de las grandes plataformas en donde se está dando la conversación social, ¿no es cierto?, pasa la conversación política, social, a través de estas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram incluso, y ahora algunas otras. ¿Está la libertad de expresión en peligro con estos intentos de regulación? Y bueno, Gustavo, arranco contigo entonces. ¿Cuál sería tu abordaje de este tema? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Trump es una represalia contra Twitter porque no le gustó algo que dijeron. No tiene absolutamente nada que ver con libertad de expresión, más allá de que se hacía su discurso. Sin duda alguna, tenemos que estar muy atentos porque estas tentaciones de hacer que las redes, como bien decías vos, convertidas hoy en un espacio de liberación pública, favorezcan determinados discursos, determinados protagonistas, o no impidan por lo menos
a que algunos gobiernos autoritarios puedan expresarse como quieren, sin ningún tipo de temor a ser cuestionados, es de todos los días. Estados Unidos es como el emblema porque este personaje que tiene de presidente tiene características muy especiales y nos llama la atención para una región que no importa el gobierno que sea, en general las alternativas que se han planteado, que tenemos en discusión en los congresos, más allá de que se plantean incluso con buenas intenciones, terminan siendo soluciones peores que la enfermedad. Ahora, sería bueno para la audiencia, para los que están viendo este webinario, que decirle que lo que Trump quiere hacer, amenaza hacer, es cambiar una regulación que ya existe. Y esto me parece que es un elemento importante, porque cuando se plantea regulación sí o no, lo primero que hay que decir es que regulación ya hay. Hay regulación pública y hay regulación privada. Hay regulación pública sobre derechos de autor, por ejemplo, con sanciones y que incluyen remoción de contenidos frente a aquellos que eventualmente hayan violado el derecho de autor de otros. Y existe regulación privada, muchísima, es decir, que implican reglas de juego establecidas unilateralmente por las grandes plataformas de contenido, que incluyen incluso sanciones que pueden ser desde una advertencia, como en este caso, pero también puede ser una suspensión de una cuenta o una remoción de contenidos. Entonces, lo que estamos discutiendo en la región en realidad es una re-regulación. Es necesario regular las redes sociales. También deberíamos ser muy claros respecto a qué estamos diciendo con eso. Porque la mayoría de los proyectos de ley que se estudian en la región son para regularnos a nosotros, los usuarios. Son regulaciones de contenidos posteados por los usuarios. Cuando en realidad tal vez el debate más importante, en opinión de Observacom por lo menos, es establecer la necesidad de una regulación que limite la regulación privada de las plataformas. Son enormes empresas que ya están por fuera de cualquier control democrático, son empresas que tienen más poder que estados latinoamericanos completos y que están teniendo cada vez más una intervención en el libre flujo de información y contenidos que está incidiendo negativamente en la deliberación pública. Son empresas privadas, pero que organizan y regulan un espacio público. Gracias, Gustavo, por ese primer abordaje del problema. Carolina, vamos contigo. ¿Cuál es tu apreciación de estos intentos de los gobiernos, a veces bastante desafortunados, por regular las redes sociales? Yo arrancaría diciendo que estoy de acuerdo con casi todo todo lo que dijo Gustavo. La idea de que no hay una regulación no es nueva tampoco. Desde que aparece Internet se habla de Internet como ese viejo oeste, pues el salvaje oeste, que no tiene normas, que no hay reglas, pero sí las hay y sencillamente el problema está en cómo las aplicamos, en cómo hacemos que hagan sentido dentro del entorno digital, pero las reglas existen. Ahora, lo que hizo Trump es una trompada, o sea, él salió con su idea, efectivamente en retaliación con lo que hizo Twitter, que a su turno lo había tratado incluso bien, porque a Bolsonaro le quitaron, a Trump le llamaron la atención, de modo que también uno se imaginaría que hubiera hecho si hubiera sido peor. Quizá el punto en el que me llama, en el que más cuestionamiento tengo todavía es cómo vamos a regular. Yo creo que hace unos años todos los que estábamos en Internet decíamos, ya existen las normas, la libertad de expresión, detengámonos. Me parece que al día de hoy ya se está hablando de regular, y hablar de regular abre la gran pregunta de cómo regulas. Ya hasta las propias empresas están diciendo, regulen. ¿Cómo lo regulas? Ese es el gran problema. Me llama mucho la atención y me parece interesante lo que Gustavo dice, regulemos, es la capacidad que tienen las empresas de poner límites. Mi gran cuestión en este momento, que creo que todos estamos de acuerdo en que habría que regular, es si nuestros congresos son capaces de hacerlo en forma razonable, porque la realidad es que durante los últimos años lo único que hemos visto es normas o proyectos de ley
que buscan reprimir, como decía Gustavo, la expresión de los usuarios. Y un poco mi temor siempre ha sido que uno sabe lo que entra en un congreso, pero no sabe lo que sale. No sé si tenemos la madurez suficiente en este momento para determinar qué significa una regulación razonable de las normas, y tampoco estoy segura de que estemos dando las suficientes discusiones para que lleguemos a un acuerdo, a un consenso social sobre cómo quisiéramos ver esa regulación. En mi opinión, por ahí va el tema, y creo que las épocas que vivimos no ayudan. Una pandemia refuerza normalmente a los estados autoritarios y da ideas creativas sobre cómo controlar las personas. Tan solo el manejo, pues, y las modificaciones que ha habido últimamente a las reglas de moderación de las empresas demuestran que además esto no es solamente un problema de estados, sino que en términos generales una cosa como una pandemia alborota la idea de que controlemos, y todos estamos intentando controlar. Entonces, creo que no tenemos una solución a la vista y vamos a pasar todavía mucho tiempo imaginándola. Gracias, Carolina. Marian, voy contigo, introduzco un elemento más en la discusión. Ya lo han dicho Carolina y Gustavo, el Internet, o sea, de hecho hay regulaciones, ¿no es cierto? O incluso autorregulaciones. Y los estados a veces, o los parlamentos, decía Carolina, a veces no entienden la naturaleza misma de las regulaciones, de una buena regulación de Internet. ¿Hay algún ejemplo de buena regulación? ¿Hay un ejemplo, algún gobierno, algún parlamento que esté pensando realmente en medidas eficaces y una regulación positiva? Y también te pregunto, ¿qué pasa con este intento de Facebook de crear este consejo, este organismo que va a ser justamente ante quien los usuarios puedan apelar cuando se le dé de baja contenido? ¿Ese no es un buen intento, quizás? Uy, me dejaste con esas preguntas, muchachos. Mira, el tema de una buena regulación, yo creo que de partida hay que empezar por no verlo como en blanco y negro, como decir, bueno, esta es una mala regulación, esta es una buena regulación. Hay algunas que son malas, pues no hay nada que hacer, pero creo que en general hay casos no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, donde los estados han hecho el intento de acercarse a la sociedad civil y de acercarse a los expertos y de desarrollar regulaciones escuchando con el oído a tierra. Cuando los legisladores, cuando el Estado legisla sin escuchar a la sociedad civil y sin interactuar con nadie, o interactuando únicamente con las empresas que proveen servicios, salen regulaciones pésimas. Esa es la realidad de las cosas. Podría citar cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo largo, tedioso de la reforma de la ley de datos personales acá en Chile, que es una ley que ha avanzado muchísimo, ha mejorado muchísimo durante muchas iteraciones, precisamente por la participación de la sociedad civil, porque se ha permitido participar a la sociedad civil. Ahora, esto podría entonces llevarnos a decir, ya, la idea del consejo de Facebook es una buena cosa. Mi opinión personal es que no lo es tanto, que es una manera de Facebook restarse responsabilidades sobre ciertas cosas. Ahora, la cuestión que, como decía muy, muy sabiamente Carolina, de que venimos preguntándonos, arrastrando la pregunta, si hay que regular específicamente el asunto de las redes sociales y el contenido, y que hemos llegado a un punto como de quiebre en el que las propias plataformas, las propias empresas dicen sí regulen porque realmente no sabemos qué hacer. Es verdad, las plataformas de redes sociales no son tan sencillas de regular como otras cosas. Internet todo este tiempo ha tenido normas, y esta mentira de que Internet es un espacio sin regulación es eso, es una mentira, porque todas las normas que tenemos en la vida normal y cotidiana aplican a Internet, que también es normal y cotidiana. Pero las redes sociales cumplen una función pública. Son espacios privados que cumplen una función pública, cumplen una función de la plaza del barrio, y más cuando la plaza del barrio está cerrada, como es mi caso, ¿no? Entonces, si estamos encerrados en estos sitios intercambiando debate público, esa función hay que protegerla. Y es delicado porque al mismo tiempo no dejan de ser un espacio privado y no dejan de ser un espacio comercial. No podemos tratar a los medios
como si fueran, perdón, a las redes como si fueran medios de comunicación. No podemos tratarlos como si fueran un bien público o como si tuvieran un interés social, porque no lo tienen. Entonces, se hace complejo y esa complejidad solo puede navegarse teniendo participación de todas las partes involucradas. Gracias, Marian, por tu aporte. Gustavo, regreso contigo. El asunto es que hay intentos, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países de América Latina. En Ecuador hemos tenido propuestas también de leyes que intentan regular la desinformación, en este caso en redes sociales. Ha habido en Brasil, leía un dato de que son 19 intentos legislativos de regular redes sociales. Y en Argentina se han creado incluso unidades de la policía que hacen ciberpatrullajes. En fin, hay en Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. No sé si en Colombia, Caro, ya nos contarás, pero realmente hay muchos intentos de aplicar y de entrar a regular, de una forma, como tú decías, castigando al usuario y no tanto regulando a las plataformas. Ahora bien, hay un nuevo elemento en todo esto que es el supuesto combate a la desinformación. Los gobiernos señalan que deben combatir la desinformación y que incluso en el contexto de la pandemia esto se vuelve algo absolutamente prioritario. ¿Qué opinas tú alrededor de esto? ¿Que el combate a la desinformación es una razón suficiente como para entrar a regular de esa forma, coartando en definitiva la posibilidad de los usuarios de expresarse en redes sociales? Claro, sin duda alguna es un problema, más allá de que hay distintas investigaciones que ponen en cuestión cuál es el impacto, ¿no?, de la fake news. Yo creo que claramente debemos encarar el combate a la desinformación, entendida no como noticias falsas, sino como cuando hay estrategias deliberadas de desinformar para hacer un daño. Por ejemplo, creo que ese sí es un elemento importante a combatir por parte de las democracias, sobre todo cuando se dan en procesos electorales. Pero ves, este es un buen ejemplo para marcar lo que decía en la primera intervención. La idea de enfrentar la desinformación no se resuelve, obviamente, ni únicamente ni principalmente por regulación. Los esfuerzos que hay de regular los contenidos que publicamos son la mayoría, por no decir todas, pésimos, porque parten de la base de arranque de que alguien tiene que definir qué es falso y qué es verdadero. Ya desde esa aproximación estamos cerrándole. Entonces nosotros creo que en ese sentido tenemos que ser muy claros. No podemos aceptar regulación de noticias falsas ni impulsadas por gobierno ni aplicadas de manera ilegítima y desproporcionada por las plataformas. Las fake news no se combaten principalmente con regulación. Cuando haya problemas para la afectación de honor y reputación, apliquemos, con todas las dificultades que tiene Internet, la legislación que ya tienen nuestros países sobre defensa de la reputación. Cuando se trata de afectar procesos electorales, apliquemos, con todas las dificultades que hay en Internet, la legislación de delitos electorales de nuestros países. No innovar es la primera respuesta que nosotros daríamos. En todo caso, si hay que hacer un esfuerzo regulatorio, será para identificar, como decía, a estas personas, empresas o incluso gobiernos y partidos políticos que elaboran estrategias, incluso promocionadas con recursos, con información deliberadamente y a sabiendas que es falsa para afectar la democracia. Este sería como la única excepción que yo veo para si hay que ajustar algún marco regulatorio, lo hagamos. Pero la estrategia de enfrentar la desinformación pasa por más educación, pasa por más información, pasa por más periodismo, no pasa por regulación y mucho menos para que un gobierno o una empresa nos digan a nosotros, los usuarios, qué es verdadero o qué es falso, por más buenas intenciones que haya detrás de eso. Gracias, Gustavo. Carolina, voy contigo. ¿Cuál es tu apreciación en esta ecuación entre redes sociales, desinformación y gobiernos que intentan regular, combatir la desinformación, incluso en el contexto de la pandemia, imponiendo o presentando proyectos de decretos, leyes, etcétera, etcétera, de normativa en definitiva, que entra a castigar, incluso criminalizar la difusión de lo que ellos consideran noticias falsas? Es un problema impresionante, entre otras, porque
ya nos hemos acostumbrado también como que desinformación es un gran costal al que le cabe cualquier cosa. Gustavo mencionaba algunas de ellas, está el tema electoral, pero también ahora el tema de salud. Durante un buen tiempo el gran problema de desinformación en América Latina, al menos desde la óptica curiosamente de los políticos, era la imagen y el buen nombre. Es decir, ahí en este costal caben un montón de bolsas que cada una puede ser muy diferente y que responde a regulaciones, lógicas, mecanismos de balance muy diferentes en nuestros ordenamientos jurídicos locales. Con lo cual, al final, termina siendo como una cartica de estas Joker que sacamos cuando la necesitamos, y de alguna manera creo que eso es lo que ha estado pasando en general en América Latina. Si mantenemos una discusión en torno al tema o le damos todo el pompo que se le está dando a la idea de la desinformación, estamos también contribuyendo a ese gran sancocho, a ese gran costal sin forma. Habría que esforzarnos por hacer esa diferenciación de los diferentes temas e intentar que hubiera discusiones en cada uno por separado, lo que es muy complicado porque termina siendo utilizado según como quieran. Una de las cosas que tú mencionabas, por ejemplo, es el tema del ciberpatrullaje que en Argentina se convirtió como en la gran discusión, porque entonces ya te llegaba la policía a la puerta. En Colombia, nosotros al principio nos llegamos a asustar recién empezó la pandemia, porque había unas manifestaciones en la página web de la policía salía que iba a haber ciberpatrullaje y dijimos, bueno, esto se volvió igual que en Argentina, y empezamos a tratar de ver de dónde salían esas facultades, para encontrarnos que lo que estaba haciendo la policía, el CAI virtual, era buscando dentro de estos fact-checkers sobre el COVID y anunciando la policía los problemas de noticias falsas que los fact-checkers estaban encontrando, lo cual también no deja de ser un tanto extraño. Es decir, ya tenemos ahora la policía dando validez a qué es y qué no es en un problema pues de una discusión en el ámbito público. Otra cosa que también quizás valdría la pena mencionar es el rol de los propios gobiernos dentro de este tema. Es decir, en un tema como el que estamos viviendo de la pandemia, cuando ni siquiera es posible que las autoridades se pongan de acuerdo, y quizá tampoco podemos pedirles que se pongan de acuerdo, los epidemiólogos están trabajando sobre la marcha y están tomando decisiones en periodos de tiempo muy cortos, lo que al principio era nadie use tapabocas, déjenle los tapabocas porque los tapabocas, cualquier tapabocas, todo el escándalo, y luego todo el mundo tiene que usar tapabocas, póngase tapabocas todo el mundo, todo el mundo a tomarse la temperatura, luego la OMS, no, la temperatura no sirve para nada, pero ya tienes a todo el mundo tomando temperatura. ¿Quién define qué es verdad? ¿Cómo defines esa verdad? Yo creo que como en casi todas las demás intentos de legislación en torno a noticias falsas, si llegáramos a tener una legislación sobre noticias falsas en la pandemia, el primero que iba a caer redondo en su propio ovillo iba a ser el gobierno, porque la realidad es que no estamos en un entorno donde usted pueda decir que es verdad. Y como siempre se está cuestionando entonces qué es la verdad, porque va a depender de muchos otros factores, y la verdad quizás no existe cuando hablamos de opinión. Entonces aquí hay una maraña que no es fácil de aclarar. Absolutamente. Y tomo esto último, Marian, para plantearte, es un problema, es problemático cuando un gobierno se convierte en fact-checker, ¿no? Que decide qué es la verdad y qué es la mentira. Y además trata de introducir elementos regulatorios alrededor de esto, de lo que define como verdad y mentira. ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que justamente y especialmente en América Latina, el tipo de gobierno que nosotros traemos a lo largo de las décadas, es sumamente grave que pretendamos o que permitamos que los gobiernos tengan la capacidad de decidir qué es verdad y qué es mentira, y qué cosas considera noticias falsas, un término que yo detesto y no uso, pero han pasado cosas recientemente que
ponen los pelos de punta un poco, ¿no? Recuerdo así como sin pensar mucho un caso, creo que fue el año pasado en Venezuela, mi país, donde nuestro estimado presidente decidió que una persona estaba difundiendo información, si no me equivoco, era en torno al tema de la salud, y que esa información era falsa cuando era cierta, y encarceló a una persona por difundir información falsa, información que era cierta. Los gobiernos no deberían tener la preponderancia para poder definir qué es verdad y qué es mentira. Ya es grave que son quienes determinan nuestra historia y quienes la escriben. Y en general creo que nadie debería tener esa preponderancia. Yo no creo que quisiéramos una sociedad en la cual determinamos que ciertos medios de comunicación, por ejemplo, son confiables y en consecuencia todo lo que viene de ahí hay que creerle ciegamente. No es eso lo que queremos. Como decía Gustavo antes, se trata de pelear los desórdenes de la información con más información, con mejor información. Y desde mi punto de vista, con la educación necesaria, con las herramientas necesarias para que la propia gente pueda tener la capacidad crítica de poder distinguir, mira, esta información no tiene características de ser real, de ser verdadera, y esta información quizás yo debo contrastarla con otras cosas, para que cuando me llegue una cadena diciendo que yo lo que tengo que hacer es cortar una cebolla en 4 partes y ponerla en las esquinas del cuarto y ya eso no me va a dar coronavirus, pues entonces quizás yo misma sepa que eso no tiene sentido, ¿sabes? Como no tener necesidad de que salga un presidente de la República a decir que sí o que no, es eso. Y creo que es importante tener esto en cuenta porque además, de nuevo, tenemos gobiernos a los que les gusta pescar en río revuelto. Yo creo que es importante siempre que cosas como, por ejemplo, la medida ejecutiva de la que hablábamos, no solamente tiene una finalidad legal, una finalidad de cambiar la ley, sino que tiene una finalidad que es mediática y que es social, que es la finalidad de causar un cierto efecto en la sociedad con respecto a su relación con Internet y con las redes sociales. Entonces, teniendo ese tipo de gobiernos, creo que es súper importante enfocarnos en otras cosas. Voy a cambiar el orden en esta tercer bloque. Voy a comenzar contigo, Carolina, y voy a plantear un tema algo lateral, pero que también tiene relación, ¿no es cierto? Y es el tema de los bloqueos que siguen sucediendo en regímenes, en contextos de gobiernos autoritarios o francamente dictaduras. Ya Marian nos hablaba del caso de Venezuela, de este periodista que fue apresado al inicio de la pandemia, pero más grave quizás son los casos en los cuales el gobierno chino sigue bloqueando o sigue con la complicidad de las mismas plataformas, sigue bloqueando contenidos e incluso a usuarios, ¿no? Hay el caso reciente de Zoom, que ha bloqueado las cuentas de disidentes chinos para que no puedan tener reuniones virtuales a través de Zoom, y ordenado esto por el gobierno chino. ¿Cómo en este contexto en el cual hay avances autoritarios en todas partes del mundo, cómo afrontar esta censura en realidad que hacen los gobiernos más autoritarios? Bueno, en esto quien ha llevado la vocería del tema ha sido sobre todo Gustavo, pero sin duda hace 3 años en Colombia hubo una reunión de la ONU para trabajar el tema de derechos humanos y empresas. Era en Medellín. Y no fui yo, pero fue alguien de Carisma, asistió porque queríamos empezar a mirar el tema de cómo encajábamos esa pieza. Me contaba ella que regresó sin lograr hacer absolutamente nada porque éramos un mosco en leche. En esa reunión, y pudo ser más, ahora que lo pienso, pudo ser 4 o 5 años, en esa reunión lo que se hablaba del problema de derechos humanos y empresas eran las empresas extractivistas. Y eran ellas las grandes causantes de problemas de derechos humanos. Yo creo que, y eso a pesar pues de que ya el tema que tú mencionas de la censura o de pedirles datos a los intermediarios en China particularmente era un tema muy grave. En Colombia y en general en Latinoamérica era una reunión más grande. Esto no era un problema con estas empresas. De modo que voces como la de Gustavo, y como digo Gustavo porque es el que ha sido
mucho más firme en su posición desde América Latina, pero que muchos de nosotros hacemos eco de la necesidad de hacer, de pedirle accountability, de hacer responsables a las grandes empresas que están jugando un rol, como el que mencionaba Marianne, de servicio público, pues es urgente. Y cómo el real problema que tenemos es cómo hacerlo efectivo. Estas empresas que, como bien decía Gustavo, pueden tener una capacidad económica mucho más grande que países, que Alemania, que Japón, pues nada que ver incluso con nosotros en América Latina, tienes ese gran problema. Han creado unos poderes económicos muy grandes y sin embargo están sujetas también a la presión de los estados. O sea, no se puede desconocer, y eso es particularmente cierto de algunas. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta, y supongo que allí la única arma que tenemos en nuestras manos es el ejercicio de la libertad de expresión, el seguir denunciando este tema, el hablar de consumo y seguramente conseguir mecanismos jurisdiccionales internacionales para presionar. Pero no es una tarea fácil y tiene mucho que ver con los monopolios que están creciendo. Mientras no consigamos también que otros espacios de derecho, como el derecho a la competencia, haga que perdamos poder en estas empresas, quizá va a ser muy difícil conseguir meterlas en cintura. Voy contigo, Marianne, y te planteo de nuevo el tema. Esta censura que ejercen algunos gobiernos autoritarios o abiertamente dictaduras, y con la complicidad de empresas, de proveedoras, de plataformas, ¿no es cierto? Señalábamos este caso reciente, incluso de Zoom, que es la plataforma quizás favorita en esta pandemia, ¿no? La que más ha crecido durante la pandemia. Tu apreciación, por favor. Sí, lo del crecimiento de Zoom, de verdad que nadie lo vio venir. Yo creo que hay que distinguir dos cosas, que por un lado, una es la censura que hacen los gobiernos con o sin ayuda de las plataformas. Los gobiernos tienen la capacidad de censurar sin ayuda y a menudo en contra de los deseos de la voluntad de las plataformas. Básicamente ahí está toda mi carrera, ¿no? Dedicada a estudiar censura en plataformas de redes sociales en las que las plataformas no han participado, censura local. Luego, en los casos en los que las plataformas se ven con la obligación de responder de ciertas maneras, y esto regresa a lo que hablábamos anteriormente sobre la ruptura o el quiebre de ciertos safe harbor, de ciertas protecciones que tienen los intermediarios. Si no los tienen, si los estados pueden presionarlos para que actúen de cierta manera, eso evidentemente quebranta la libertad de expresión, porque ellos responden entre sus propios intereses económicos. Entonces, pueden ser, si el Estado tiene la capacidad de castigarlos con multas, de quitarles permiso para funcionar, etcétera, en consecuencia, eso va a afectar directamente la libertad de expresión. Ahora, por un lado está lo que podemos hacer nosotros, como activistas, investigadores, sociedad civil, gente que trabaja en temas de legislación, en política, en lobby, que es participar en mejores normas, tanto de protección a la libertad de expresión en estos espacios, como decía Carolina, en temas de competencia, de libre competencia. Pero por otro lado también hay que considerar que cuando le pedimos al usuario que se ponga encima la responsabilidad sobre esto, como decirle, bueno, no uses Facebook porque Facebook es el diablo. Y Facebook es un poquito el diablo, sí, pero no todo el mundo tiene la libertad de no poder usar Facebook, porque hay lugares donde es lo que hay lugares donde ahí donde está tu familia. Yo tengo una cuenta de Facebook porque es donde está mi familia, y no todo el mundo tiene la capacidad de ponerse a aprender otra plataforma, ¿no? Y ahí es donde Okay. Estas empresas han logrado amasar un poder tan grande sobre los usuarios, creando población cautiva. Y lo que sucede con las redes sociales es que las redes sociales solo tienen valor en cuanto hay gente ahí. Gracias, Marianne. Sí, ¿Ya volvió, no? está con un poquito de problemas en el internet, pero bueno, creo que pudimos comprender la idea que tratabas de transmitir. Gracias por tu participación. Gustavo, voy contigo, y Carolina,
mencionaba con razón que tú has trabajado mucho este tema de la censura y la relación de gobiernos que censuran con las plataformas. Sí, en América Latina el principal problema sigue siendo los gobiernos en materia de libertad de expresión. Debo ser claro en esto. Estamos advirtiendo sobre el creciente papel de empresas privadas y su impacto negativo en la libertad de expresión, pero por lejos, algunos gobiernos en particular se llevan el premio al principal riesgo que tenemos, sobre todo en algunos países. Así que, desde el punto de vista nuestro, de sociedad civil, por supuesto que tenemos que seguir atentos y rechazar cada intento que haya en materia de legislación o en materia de decisiones políticas o técnicas que terminan impidiendo que Internet desarrolle el potencial que tiene, que justamente es de ampliar las posibilidades de producción de información y también de acceso a información, sea a través de juicios, a través de presiones o directamente a través de bloqueo de las empresas de telecomunicaciones, lo cual implica unos apagones ya desproporcionados para toda la población. Ese sigue siendo un esfuerzo muy importante, que nos implica también, y creo que Marian lo decía de alguna manera, nos obliga a tener una propuesta de sociedad civil firme, que le ponga límites a estas empresas, pero que de alguna manera, y espero que no resulte paradójico, también les genere garantías. Es decir, un planteo equilibrado, un planteo razonable, implica también defender ciertas condiciones en que estas empresas, así como nos pasa con los medios de comunicación, que uno puede estar de acuerdo o no, que tienen que ejercer sus derechos. Queremos ponerle límites para que no abusen de los derechos de los usuarios, pero por otra parte es imprescindible mantener ciertas garantías respecto a la presión y a las obligaciones que los gobiernos quieren hacer sobre estas plataformas para que actúen de una manera legalmente como policías privadas. Es decir, hay una fuerte tentación de parte de muchos gobiernos de multiplicar su capacidad de incidir sobre voces críticas, ya no de manera directa, sino a través de las presiones, sean legales o no, de los intermediarios, sean estas las empresas de telecomunicaciones o las empresas de plataformas de redes sociales. Por lo tanto, en una agenda inteligente, una agenda equilibrada, nosotros tenemos que seguir manteniendo, a la vez que la vara alta respecto a que no aceptamos la censura privada, no olvidarnos que hay una pelea que lamentablemente todavía tiene mucho por delante, que es evitar la censura estatal, incluso protegiendo a medios de comunicación o plataformas que también necesitan ser reguladas. En este bloque vamos a volver a cambiar, a barajar las cartas y comienzo contigo, Marian. Y lo que les voy a pedir ahora es un poco que tratemos de ver cómo se le pone el cascabel al gato, ¿no? Y yo creo que hay elementos importantes de lo que ustedes han señalado, han planteado, por ejemplo, que una regulación tiene que ser participativa, no puede ser una imposición de gobiernos o de parlamentos, sino que tiene que haber mucha participación, mucho diálogo social, mucha participación de sociedad civil, ¿no es cierto?, en la construcción de cualquier legislación, de cualquier normativa. Y eso pasa obviamente por un intenso diálogo social. Lo otro que rescato es que debemos pensar que el acento de cualquier regulación no tiene que estar exclusivamente en el usuario, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber realmente una regulación sobre las plataformas, sobre las compañías, que incluya una regulación que incluya a estos entes. Entonces, Marian, ¿cómo ponerle el cascabel al gato? ¿Cómo iniciar realmente un diálogo serio con los sectores políticos, con los gobiernos, parlamentos, etcétera, con los responsables de hacer las leyes para avanzar, ¿no es cierto? Porque parece ser que estamos estancados en una discusión estéril, ¿no? Sí,
Yo creo que curiosamente, quizás las soluciones, que además yo pienso que las legislaciones, no solamente en esta materia, sino en general, deberían ser minimalistas. Este es un principio de derecho, que la legislación debe ser mínima, debe haber la menor legislación posible. A nosotros nos encanta ser barrocos y hacer más y más leyes. No. Este, pero creo que hay cuestiones que quizás no se han considerado lo suficiente, o quizás a las empresas no les gusta tanto hablar de eso, como, bueno, cómo resolvemos el tema de el monopolio desde el punto de vista de lo que decía, bueno, que se me dio fuera internet, pero sobre cómo la población está cautiva y ese es el valor de la red social, ¿no? Finalmente podemos estar hablando de cuestiones que hemos hablado para otras cosas, como la portabilidad, la posibilidad del usuario de llevarse datos de una plataforma que sean compatibles con otra plataforma. Ahorita tú puedes descargar tu información de Twitter, de Facebook, de pronto, pero eso te dan un archivo gigante que no tienes que hacer con eso, ¿no? Y si eso fuera sencillo, si eso fuera fácil, el poder que tendría una plataforma sobre un usuario sería menor. Eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Del mismo modo, la enorme minería de datos que sucede en torno a la actividad que tenemos en redes sociales, que hace que nosotros seamos finalmente, no sé si el producto, pero al menos sí la mina de la cual están extrayendo las cosas. Si no se limita, finalmente el usuario queda atrapado en este bucle de tengo una vida relativamente más fácil porque me surgen cosas alrededor que se parecen a las cosas que yo quiero y estoy buscando, y si esta empresa sabe todo sobre mí y entonces ya estoy cómodo. Y eso es una trampa espantosa, ¿no? Y esas son conversaciones que tenemos que tener de cara a la legislación. No nos podemos quedar simplemente a estas alturas de la vida hablando de si la información es falsa o es verdadera y de quién tiene la responsabilidad sobre eso, si el intermediario o el usuario. Es una conversación realmente sobre modelo de negocios y es una conversación mucho más compleja, me temo. Gracias, Mariam. Voy contigo, Gustavo, pero antes quiero agradecer a Alfredo Velasco, nos ha escrito a través de Facebook exactamente, y Alfredo es, recordemos, director de Usuarios Digitales, una importante organización que justamente trabaja en derechos digitales en el Ecuador. Alfredo nos dice, recordemos lo que pasó en Ecuador con la ley de comunicación, que responsabilizaba a los medios por los comentarios que dejaban en sus web. Resultado, eliminaron la opción de comentarios en las webs de los medios. Y a pesar de que logramos que quiten eso de la ley, no volvieron los espacios de comentarios por falta de interés de los medios. Bueno, Gustavo, no sé si quieres comentar algo de Alfredo, pero quisiera también que te refieras, que aportes tu respuesta a cómo destrabar la discusión, ¿no es cierto? Cómo destrabar esta discusión alrededor de la regulación, cómo le ponemos el cascabel al gato, en definitiva. Bueno, primero que nada, vos hiciste un buen resumen hace, no sé, creo que en el segundo bloque. La cuestión de la regulación está planteada arriba de la mesa. Nosotros podemos tratar de evitarlas y vamos a seguir tratando de evitar las malas regulaciones, pero está instalado el tema en todos los países. Y por lo tanto, en mi opinión, al menos deberíamos pasar a una actitud proactiva. Es decir, no está alcanzando solamente decir no, no, no. Nosotros desde la sociedad civil deberíamos tener una propuesta alternativa para discutir. Porque no siempre vamos a tener las condiciones para tomar iniciativa que tenga un final feliz, pero al menos tengamos algo bajo el brazo para ir a discutir cuando los congresos ya están discutiendo ese tema. ¿Cuáles serían los mínimos de esa posición a tomar? Primero, en el esquema de Internet, toda regulación estatal no es una solución. Yo creo que nosotros tenemos que tener una comprensión de que esto, de un entorno libre, abierto, plural, debe incluir las mejores formas de autorregulación con alguna forma de regulación, pero no es no autorregulación y no es todo regulación estatal. Es decir, un esquema de corregulación donde haya esfuerzos, compromisos de las propias empresas aplicando buenas prácticas, responsabilidad empresarial, respeto a derechos humanos, con aquella regulación mínima necesaria, como decía Mariam, para evitar abusos. Ese es el esquema inicial. Segundo, creo que buscar la manera de cambiar la relación. Las plataformas por defecto remueven contenido, cuando en realidad debería ser la excepción.
nosotros deberíamos poder exigirle a las plataformas que sean transparentes respecto a lo que hacen, que hagan accountability respecto a lo que hacen, que no hagan remoción de contenidos sin respeto al debido proceso. Verán que no me estoy metiendo si es fake news o si es discurso del odio, estábamos hablando de criterios, de procedimientos. Hoy, todos los que trabajamos estos temas, estamos conscientes de que tenemos un problema con transparencia, con rendición de cuentas, con el debido proceso. Yo creo que el cambio que hay que hacer, César, inicial, por lo menos donde yo creo que hay un acuerdo muy importante, es que pasemos de una lógica de pedirles a las empresas que adopten buenas prácticas por voluntad propia, cosa que no han hecho, a exigírselos. O sea, no puede ser que la transparencia sea una opción de las empresas, que conozcamos por qué moderan y cómo moderan contenidos, que informen de los contenidos que han removido y por qué razones, que permitan que la gente pueda apelar frente a una remoción de contenidos. Estoy diciendo las cosas básicas. Hoy la sociedad civil se las reclama. Yo creo que deberíamos lograr una conversación de múltiples partes que al menos logre transformar en obligaciones estos mínimos. Gustavo, no quiero quedarme sin tu criterio acerca de esta iniciativa de Facebook de crear este consejo. Está presidida además por la relatora o ex relatora Catalina Botero. ¿Cuál es tu opinión alrededor de este paso que ha dado Facebook? Sí, nosotros en Observacom lo valoramos como un paso positivo. Eso. Cualquier mejora en la autorregulación que las empresas puedan adoptar es siempre un avance. Claro, no es suficiente, pero han elegido buena gente, han elegido gente comprobada, trayectoria en materia de derechos humanos, que tiene su personalidad, ¿no? Y que no se va a dejar llevar por encima. Yo diría, casi que tendríamos que lograr empujar a que tuvieran la mayor autonomía posible, porque las potestades que hoy tienen esa comisión de notables, digamos, no son suficientes. No son suficientes si solamente tienen que analizar algunos casos. No, deberían tener incluso mayor poder de influencia. Es decir, la lógica nuestra de Observacom diría en una frase, cuanto mayor autorregulación haya compatible con estándares internacionales de derechos humanos, mejor. Y si eso implica mejoras en los procedimientos de apelación y de supervisión, mejor, pero no alcanza. O sea, que el controlado pueda elegir y pagar a la gente que lo va a controlar, y esto por supuesto, por favor, ni con Catalina ni con nadie, que son personas que no admiten ninguna duda respecto a su coherencia, a su rectitud, pero digo, como esquema, no puede ser. Entonces tenemos que ir a esquemas complementarios a los Oversight Board. El artículo 19 de México está planteando consejos sociales, son externos a Facebook. Nosotros planteamos otras formas. Resumen, César, positivo, pero no es insuficiente. Correcto. Carolina, voy contigo entonces. ¿Cómo avanzamos en la discusión acerca de la regulación? Y te lo repito, ¿quién pone el cascabel al gato? Estás muteada. Por favor, gracias, Carolina. Perdón, okay. El mundo de las videoconferencias. Yo reconozco que quizás de los que estamos acá soy la que menos ha procesado este tema, más allá de, creo que hemos sido mucho más reactivos que proactivos, pero estaría de acuerdo, particularmente las notas que tenía, las dijo ya Gustavo, que es el tema de transparencia, debido proceso, rendición de cuentas, o sea, un tema de capacidad de control y seguimiento que no es posible sin transparencia. Ha habido un esfuerzo interesante de transparencia, pero no suficiente frente al tema de rendición de cuentas. De hecho, ni siquiera frente a la posibilidad que tienen las personas de conocer por qué le bajaron un contenido o le suspenden una cuenta o lo que sea. Es decir, ya no es solamente si todos podemos saber las razones por las que lo hacen, la cantidad de veces, etcétera, sino incluso la misma persona afectada. Luego, si es un problema gravísimo en todas las plataformas, va a ser particularmente sentido y grave
en esta pandemia, porque sabemos que se fueron a casa muchos de los que hacían moderación de contenidas humanas, y esto pasó a inteligencia artificial, y las propias redes sociales han reconocido que se están tomando mucho tiempo, con lo cual no es ni siquiera algo que podamos esperar a una legislación, sino que hay que seguir presionando por la autorregulación, por compromisos mucho más amplios, y estoy totalmente de acuerdo en que esto tendría que ser parte de cualquier legislación. Lo que dijo Marianne también lo comparto, quizá lo único que no es, creo que tenemos más herramientas en materia de derecho de la competencia que podrían utilizarse para intentar lograr algo, pero siempre ha sido un tema teórico que tampoco sabría desarrollar mucho más allá. Yo preferiría hablar del tema del consejo. Porque, sí, por favor. Porque en línea, también quizá continuando con el tema de lo que ya mencionó Gustavo, nosotros también damos la bienvenida al consejo. Como dice Gustavo, creo que cualquier cosa que se intente es una mejora. Me parece que cualquier ensayo que hubiera hecho Google tiene sus pros y sus contras. El modelo que eligió tiene sus pros y sus contras. A mí no me parece la mejor idea tener una especie de corte para Facebook. Creo que tiene un riesgo muy, muy alto de frustración, de generar frustración, porque crea la expectativa de que cualquiera puede apelar. Y creo que el principal problema que tenemos en prácticamente cualquier país son los índices de impunidad. El acceso a la justicia no es algo sencillo, sobre todo, y eso va a sucederle, no importa la cantidad de jueces que tengan, en este momento son 20, van a ser 40, resolver los conflictos de 2 billones, es que se dice en español, o 2.000 billones, de personas usuarias de Facebook, pues no va a tener la capacidad, y va a haber tanta frustración que me temo que ese va a ser como la primera cosa con la que se va a tener que lidiar. Sin embargo, todo lo que dijo Gustavo tiene toda la razón, o sea, no hay duda sobre las personas elegidas, creo que ahí no caben críticas, lograron un balance. Supongo que aún así he escuchado que no hay usuarios, que no hay... Ese es un problema. Yo, teniendo en cuenta las limitaciones, hubiera preferido un consejo totalmente dedicado a políticas, a analizar las políticas, a estudiar y con poderes para hacer que éstas encajaran en estándares de derechos humanos. Y sin embargo, el otro grave problema que creo que tiene este consejo, ya lo mencionó de alguna forma Gustavo, yo le tomo otro ángulo, es la escalabilidad. Esto es solamente posible para las grandes empresas. Lo que esperaríamos y lo que sería interesante es que florecieran más redes sociales, que nazcan otras redes sociales, que tengan otras capacidades las redes sociales, y creo que si el estándar de manejo es uno como este, pues las posibilidades son mínimas. Es un mecanismo muy costoso que va a generar problemas de barreras de entrada, incluso lo que puede hacer es reforzar el hecho de que solamente organizaciones tan grandes como Facebook puedan tener este tipo de manejos. Por ahí creo que van los tiros. Había otra cosa, pero creo que se me olvidó. Gracias, Carolina. En esta última parte del programa vamos a asumir una lógica de cronómetro, vamos a sacar este relojito que es el símbolo del programa, de la regla del pomodoro, y les voy a dar 2 minutos, ¿no es cierto?, para sus conclusiones. Comienzo contigo, Gustavo, y bueno, tienes 2 minutitos para tus conclusiones. Bueno, me alegra los acuerdos que tenemos acá, son muy importantes y creo que marcan justamente un punto de partida sobre el cual deberíamos trabajar un poco más. Yo diría que lo que quisiera es que pudiéramos pasar a un rol más proactivo. Yo creo que Carolina lo marca bien. Es decir, vamos a tener que seguir trabajando reactivamente para impedir cosas horribles como están pasando en muchos de nuestros congresos. Pero me parece que es tiempo de tomar la iniciativa. Una iniciativa con una perspectiva latinoamericana. Porque hoy estamos emperrados entre la discusión si estamos de acuerdo con
Trump o con Twitter, si estamos de acuerdo con China o con Estados Unidos o con Europa. Creo que es tiempo y oportunidad para que América Latina, con su sistema interamericano de derechos humanos, con su garantía de la libertad de expresión, construyan una voz propia, distinta, en el debate global sobre estos temas. Gracias, Gustavo. No sonó el relojito, así que te demoraste menos de 2 minutos. Voy contigo, Marian, y termino con Carolina. Tus conclusiones. Voy a poner de nuevo el reloj en 2 minutos. Aquí está. Estás muteada. Estás muteada, Marian. Ya, y míralo andando, qué horror. Yo coincido en prácticamente todo con Gustavo. Creo que la sociedad civil ha hecho mucho trabajo a lo largo de muchos años para profundizar en estos temas y estar en un punto donde creo que podemos encontrarnos más o menos todos en la misma página, desde nuestras diferencias y desde los diferentes contextos que tenemos, que sí son muy diferentes, pero creo que estamos bien preparados para eso. Y se requería entonces realmente tomar un rol más proactivo. Las amenazas que presenta el ecosistema de Internet, pero también el ecosistema social y político y ahora pues el mundo acabándose y el apocalipsis y toda la cosa, realmente son retos importantes, creo, para los próximos años, pero creo que se trata de coincidir en una misma agenda, pero también de no perder de vista el hecho de que muchos de nosotros, creo que Carolina lo apuntó un par de veces, muchos de nosotros nos hemos enfocado en ciertas cosas más que en otras. Eso no es algo malo, eso significa que algunos de nosotros estamos mejor preparados para ciertos temas que para otros, eso está bien. Se requiere sí una agenda colectiva, una agenda acordada y una mayor proactividad. Gracias, Marian. Igual estás muy bien en tiempos. Carolina, voy contigo y tus conclusiones. Le voy a poner al relojito entonces en 2 minutos. Bueno, yo creo que tengo muy pocas esperanzas en la capacidad de regulación local en estos temas. No por eso no significa que hay que seguir intentándolo y hay que seguir trabajando, pero tengo muy pocas esperanzas. Creo que el tema es tan absolutamente amplio que, repito, me da mucho miedo. Cualquier cosa que entra en un congreso sale de una forma muy diferente. No sé si una estrategia puede ser escoger un pequeño pedazo, alejarnos de la idea de fake news, ni siquiera tocar fake news, porque fake news pone a la gente en un modo de pensamiento de ese costal del que hablábamos, del cual no sale nada bueno. Con lo cual creo que habría que empezar a encontrar otras palabras que permitan ser más concretos. No sé si, por ejemplo, así en el tono en el que decía Gustavo, empezamos a tener algunos acuerdos, empezar a pensar en esas ideas de transparencia, de proceso. Creo que es algo como que ha sido la llamada de todos. No sé si la solución es, ¿sabes? Es como cuando tienes un problema muy grande, cada que lo miras no eres capaz de abordarlo porque es demasiado grande, quizás fraccionándolo y escogiendo pequeñas luchas y yendo por ellas, es probable que logremos algo. Me parece que seguir pensando que vamos a regular redes sociales, cada quien oye una cosa diferente y, como digo, no le tengo fe a lo que pueda salir de un congreso. Si tengo que pensar positivamente y en tono, hagamos algo proactivamente, yo diría, rompamos el problema, escojamos uno en donde tengamos un mayor consenso, donde podamos hacer una propuesta que además, en tono que lo decía también en algún momento Gustavo, invite a las empresas hagámosle por este lado. Es probable que tengamos más éxito, o al menos así lo vería yo. Justo, Carolina, justo Me iba a quedar mal yo, pues. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Gustavo, Carolina, Marian, realmente importantísimos los aportes que han realizado a esta discusión, que vale la pena que se profundice, que se vuelva algo casi cotidiano, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de redes sociales hablamos de un espacio en el cual conviven mucho tiempo, millones y millones de usuarios, no solamente en América Latina, sino en el mundo, pero en América Latina especialmente. Y
recordar también que este espacio está siendo emitido a través justamente de las redes sociales de Fundamedios, a través de nuestro canal de Facebook, Twitter y también de YouTube. Gracias, Alfredo. También te saludamos, Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales, que ha estado siguiendo esta transmisión y nos ha aportado algunos comentarios. Y a todos ustedes, amigos que han seguido esta transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Recuerden que este espacio se vuelve a reestrenar el día lunes a la misma hora, 5:30 de la tarde, hora de Quito, Bogotá, Lima, y que es importante que ustedes también se involucren en esta discusión. Un fuerte abrazo, gracias y que tengan una buena noche.